Bueno, estamos con Cástor Díaz Barrado, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es director del Centro de Estudios Iberoamericanos. Vas a hablar sobre las migraciones, sobre refugiados y migraciones internacionales, regulación y crisis migratorias. ¿Podrías contarme un poco qué vas a tratar en tu intervención? Sí, en el marco del seminario, que es sobre los desafíos y retos a los que se enfrenta la sociedad internacional y en particular la Unión Europea, se sitúa sin ninguna duda el reto o el desafío de la inmigración o de las migraciones internacionales, como uno de los elementos centrales ahora mismo de la política europea. Entonces, en ese marco voy a situar un poco las relaciones que se establecen entre integración y migración internacional a los efectos del proceso de integración que representa la Unión Europea. Vamos a hablar también de derechos humanos e migraciones, que es uno de los aspectos centrales en todo el diseño de la política que tiene que llevar a cabo la Unión Europea para tratar este fenómeno, y vamos a detenerlo, me voy a detener en particular de manera más específica en una manifestación que ha tenido lugar a lo largo del año 2016, que ha sido el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y que ha suscitado una gran polémica, fundamentalmente por parte de organizaciones no gubernamentales, pero también por parte de algunos estados, y también por sectores también del mundo del derecho. Unos se han opuesto de manera decidida, y ha habido una defensa, no numantina, pero ha habido una defensa por parte de la Unión Europea de la efectividad de este acuerdo. Entonces, ver un poco cuáles son los contenidos del acuerdo, al hilo de la política de la Unión Europea en materia de migración. Y como experto, ¿qué opinión te merece este acuerdo? Bueno, yo creo que es un acuerdo que tiene muchos defectos, desde la perspectiva formal, ya lo diremos, y por su propia naturaleza jurídica, su naturaleza política, el proceso de aprobación, de adopción del acuerdo, pues se hizo más desde una perspectiva política, una perspectiva jurídica, respetando, no respetando, quiero decirlo, el contenido de lo que dicen los tratados, y yo creo que su contenido, desde luego, no responde a los elementos y valores que definen a la Unión Europea. Me da la impresión de que supone una violación, o puede suponer una violación, o puede suponer violaciones en los casos concretos, de algunos de los derechos que se reconocen en la Unión Europea, y sobre todo que se aparta un poco de las líneas básicas de la política de migración que había marcado la Unión Europea. Eso sí, ha tenido un efecto, está teniendo un efecto de reducir drásticamente la venida de migrantes desde Turquía hasta Grecia, porque fundamentalmente es una relación Turquía-Grecia, es un acuerdo, efectivamente, de la Unión Europea, pero es un acuerdo que su efectividad se hace en el marco bilateral de Turquía-Grecia. Por tanto, yo la he llamado el pacto de la vergüenza, el acuerdo de la vergüenza, yo creo que esa palabra lo dice todo ya, pero de alguna manera rompe algunos de los criterios, de los valores, de los principios, en los que se asienta la Unión Europea en materia de migración. Yo creo que la materia de migración es un tema importante, relevante, que debe ser tratado con mucho cuidado dentro de la Unión Europea, y que hay un mensaje muy claro que dice refugiados no vengáis. Es lo que viene a decir ese acuerdo, Es decir, en el fondo lo que dice es eso, aunque no lo dice, y en su redacción pues es un acuerdo cuidadoso, en el sentido de que da la impresión de que respeta todos los valores y principios de la Unión Europea, pero en la práctica yo creo que deja mucho que desear. En principio, por lo que conocemos, es lo que tú dices, para que no vengan más refugiados, y se está cumpliendo porque efectivamente no vienen. Pero ¿se respetan los derechos de estos inmigrantes que vienen en este acuerdo? Claro, el problema es que se adopta como un acuerdo de carácter excepcional. Todo lo que es de carácter excepcional o extraordinario pues ya nos hace sospechar que a lo mejor en los procedimientos no se van a respetar exactamente aquellos que estaban previstos. Y por tanto, lo que sucede ahí es que pueden acontecer expulsiones de facto, expulsiones que sean colectivas o expulsiones masivas, es decir, que no se trate individualizadamente cada uno de los casos que se presenten, en la cual una persona solicite el asilo, solicite obtener el refugio, dentro del territorio de la Unión Europea. Entonces, yo creo que primero, Grecia tiene que hacer un esfuerzo para modificar su normativa, y adaptarla, a las necesidades del asunto, y por otra parte yo creo que en el proceso habrá que ver cada uno de los supuestos, en lo que se ha ido planteando. En los supuestos pues es difícil, dado la rapidez con la que se quiere hacer todo, respetar los procedimientos y por tanto respetar los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, como dice en
el ámbito latinoamericano, el derecho de defensa que decimos en Europa o en España la tutela judicial efectiva, esos derechos pues a lo mejor quedan vulnerados, ¿no?, en el proceso de ese derecho u otros de los derechos que se reconocen. Yo creo, por tanto, que es un acuerdo que debería ser pensado un poco más, que el mensaje político es muy claro, pero el mensaje político no debe ser aceptado, ¿no?, en un marco democrático, en un marco de respeto de los derechos humanos. Gracias.